Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Toma control, Dios mío, Jesús. de lo que se vaya a hablar, Amén. hacer y decir. Dirígenos, Santo, Señor, en todo momento y en todo sé tiempo. tu Espíritu Y Santo. que se haga tu voluntad. Amado, Háblanos, te damos gracias Señor, en el nombre de Santo Jesús. Dios, aleluya. Amén. Gloria Gracias, a Dios. Señor. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Santo, Dios. santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3. Un pasaje muy conocido, se ha tocado muchas veces, se ha predicado. Gloria a Dios. Pero que sigue hablando, amén. 2 de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos Gloria a Dios. a ir del verso 8, 3 de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8. Ahí vamos a Gloria a predicar. Dios. Y dice así. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Amén. Gloria a Dios. Reiteramos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Gloria a Dios. ¿Y de qué está hablando el hermano Pablo ahí a Timoteo? Está hablando, hermano, del carácter que van a tener en estos últimos tiempos la gente. No la gente de afuera, la gente de afuera también lo tiene este carácter, pero lamentablemente los hombres corruptos que se levantan, alabados a Dios, en medio del pueblo. Claro. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice, vamos a ir del verso 1 en adelante, alabados a Dios, hasta llegar al verso 8. Ahora dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando va a ser 15 días atrás, hermano, me visitaba este joven y que compartí el fin de semana pasado, y le decía y le hablaba a este joven, alabado sea Dios, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, que lo que se ve no es realmente lo que se percibe. Por ejemplo, es un engaño, hermano. La mayoría de la gente está viviendo un engaño, una falacia, una hipocresía. No sabemos quién es quién. Pero si nosotros vamos a la palabra, si nosotros vamos a lo que dice la Biblia y empezamos a investigar, vemos y cómo sale a la luz los frutos del Espíritu y cómo sale a luz aquello que Dios nos está hablando a través de su palabra. Claro. Porque dice que vamos a tener el discernimiento para saber quién es el que le sirve a Dios y quién es el que no le sirve. Porque en Malaquías los dice, hermano. En Malaquías allí habla, dice, quién es el que le sirve a Dios y quién es el que no le sirve. Por eso, si nosotros andamos en el Espíritu y andamos haciendo su voluntad, el Señor nos va a ir revelando quién es el que está en el Espíritu y quién es el que resiste a la verdad, quién es el que anda en el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Alabado sea Dios. Por eso dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Estamos viviendo nuestros tiempos peligrosos, donde no se sabe quién es el que predica la verdad y quién no. Que la gente te engaña, que la gente te miente al hablar. Te dice una cosa y te sale con otra. O se hacen los desapercibidos, o se hacen los olvidados. Pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios, hermano, tiene vida. Y la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Ahora, en 1 de Timoteo, dejamos marcado 2 de Timoteo, ahora vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, hermano,
tenemos que tener cuidado porque la Biblia lo habla, la Biblia lo dice y lo testifica, que el Espíritu lo dice claramente. Espíritus engañados, claro. No, la Biblia, mira, acá dice, pero el Espíritu dice que, Claro. lo dice claro, lo dice claramente. Claramente. Amén. ¿Cuál es el Espíritu? Porque vemos que el Espíritu está con mayúscula, lo dice, pero el Espíritu Santo lo dice claramente. Claro. Amén. Ahora, si Palabra nosotros clara. hablamos, hermano, si la palabra dice de Cristo es viva y eficaz, Sí, y señor. más cortante que espada doble filo, ¿no lo dice claramente? Claro, lo dice. Porque Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de que que confunde a la gente. Amén. Lo dice claramente, y lo dice claro, que en los postreros tiempos vendrán algunos, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y este joven me preguntaba, ¿qué era el apostatar? Le digo, ¿no te han enseñado lo que era la apostasía? Apostasía es caer del fundamento bíblico, Claro. es vivir un engaño, vivir sabiendo o diciendo que si eres cristiano, pero con tus hechos lo estás negando, lo que estás diciendo, lo que estás hablando. Gloria. Por eso lo dice claramente el Espíritu Santo. El Espíritu, de los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora dice, por la hipocresía que hay, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces tenemos que tener bien en claro de que esto es lo que no se puede comer, esto otro tampoco se puede comer, hermano. Esos son todos mandamientos de hombre. Que lo único que aclara la Biblia que no podemos comer es la sangre, o sea, la morcilla, ahogado, ¿no? Ningún animal ahogado, muerto. Por ejemplo, matan a la vaca y queda el becerro ahí en el estómago, muere ahogado, ¿no? Eso tampoco se puede comer. Porque lo dice claramente el Espíritu. Gloria. Por eso mismo, hermano, tenemos que ver que todos los alimentos que nos presentan a nuestra mesa tenemos que comer. Sin preguntar qué es lo que es. Todo por motivo de conciencia. Claro. Pero tampoco para no poner tropiezo a mi hermano o a mi hermana que es débil en la fe. Claro. Por eso tenemos que tener un equilibrio. Pero dice, por eso mismo dice, pero en 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Miren lo que dice en el capítulo 4 de 2 Timoteo, gloria a Dios, dice así, verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? A las fábulas o a los cuentos. Hermanos, el Espíritu lo dice claramente, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Entonces yo me tengo que agarrar de uñas y dientes de Cristo Amén. y de su palabra. Gloria a Dios. Y de aquí no movernos. Y no dejarnos mover por ningún viento de doctrina, ni por ninguna estratagema de hombres, que hombres corruptos emplean las artimañas del error para apartarte del Dios vivo y de su palabra. Santo Dios. Es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Y cuántos maestros hoy se han levantado, hermano, que dicen ser pastores, dicen ser esto, dicen ser lo otro, y no le enseñan, hermano, al rebaño, y no edifican al rebaño como lo dice su palabra? Santo Dios. Quizás Dios lo levantó a lo primero, quizás Dios lo ungió con el Espíritu Santo, pero ahora han caído de la gracia, han caído a la voz de Dios donde Dios los puso y se han vuelto a la fábula. Por eso dice que muchos escucharán a espíritus engañadores. Por eso estamos viviendo los postreros tiempos, son peligrosos para la iglesia, son peligrosos para nosotros, hermano. Por eso tenemos que estar con los 5 sentidos bien ejercitados. Alabado sea Dios. Santo Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora verso, capítulo 3, verso 2, ¿qué dice?
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, Gloria a Dios. avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Gloria a Dios. traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, Gloria a Dios. que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué vienen tiempos peligrosos? Porque dice, y lo acaba de leer mi hermana, y mi esposa, y mi señora, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos. Van a venir hombres y mujeres que van a pensar en ellos mismos, que van a tener, hermano, alabado sea Dios, egoísmo, un egoísmo total, que van a andar pensando en todo lo que ellos quieren hacer, todo lo que ellos quieren hacer y decir, y se preocupan por ellos y nada más que por ellos. Y no les importa lo que tienen al costado. No les importa, hermano, que si se salvan o no se salvan. Por eso dice que van a venir, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que van a ser soberbios, que van a ser blasfemos, que van a ser alabados a Dios, que se van a amar a ellos mismos. Aborrecedores de lo bueno. Que dice que van a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Van a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Van a amar los deleites más antes de venir a buscar de Dios. ¿Y cuántos hoy el espíritu del anticristo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está gobernando las almas y muchos están deleitándose o teniendo más deleite en los deleites antes que Dios? Que se deleitan más de las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios. Y así están también. Se están viendo todo. Pero el Espíritu lo dice que claramente, Sí, claramente. y nosotros lo vemos claramente. Y ese, hermano, es el error que está cometiendo la iglesia, que está cayendo en todo esto. Desgraciadamente, alabado sea Dios, y no hay nadie que se ponga entre el creyente, no hay nadie que se ponga entre Dios y el ser humano y les diga las razones bíblicas por qué tienen que volver de vuelta a Dios y a la senda antigua. ¿Por qué tenemos que volver a Dios, hermano? Porque estamos siendo desobedientes. Ya no tenemos ese afecto por las cosas del Señor. Amamos más los deleites, amamos más estar deleitándonos en cosas pasajeras que antes estar en la palabra del Señor. Si no, fíjese, hermano, en cada reunión están con los celulares. Se deleitan más en la tecnología que antes, hermano, darle el culto al Señor. Santo Dios. Se preocupa porque viene esto, porque viene lo otro, porque te mandan un mensaje, porque te llamó fulano, porque te llamó mengano. Hermano, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice traidores, dice el verso 4. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evita. Yo tengo que evitar a toda esta clase de personas. ¿Por qué las tengo que evitar? Porque después, hermano, si yo no las evito, si yo no evito a esas personas, voy a empezar a ser igual que ellos. Voy a caer en la hipocresía que ellos tienen y que están haciendo. Claro, por eso estamos en tiempo peligroso, porque habrá hombres con estos caracteres, con estas cosas, calumniadores, Gloria a Dios. intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amados de los deleites más que de Dios, Gloria a Dios. como dice acá la palabra de Dios, amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, dejamos marcado ahí siempre, y vamos a Mateo, capítulo 7. Aquí. Mateo 7, gloria a Dios.
en el Sermón del Monte, gloria a Dios. Ahora dice, ¿no? Gloria a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Ahora, ¿a quién tengo que evitar? A estas personas. Como lo estaba diciendo mi esposa, ¿no? A estas personas que son amadores de sí mismos. Pero fíjese lo que dice Mateo 7:15. Dice exactamente lo mismo, pero tenemos que tener cuidado. Que tenemos que guardarnos, dice, ¿de los qué? De los falsos profetas. profetas. Que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué son lobos rapaces? Porque van a ser hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A estos evita. Entonces yo tengo que evitar todo esto. A todas estas personas que son falsos, que vienen a nosotros y se arriman a nosotros no teniendo todas estas cosas, sino que van a tener que una apariencia de piedad. Se van a empezar a disimular, van a tener dos caras, que van a decir que son cristianos, pero por dentro no lo son. Y si nosotros no andamos en el Espíritu, y si nosotros no tenemos una relación estrecha con el Espíritu de Dios no puede revelarte nada. Claro. Porque yo voy a estar ciego a las señales del Espíritu que Dios me va a mostrar a través de que una persona o la otra. Porque yo en la carne no puedo hacer nada. Porque la carne quiere agradar a la carne, pero el Espíritu quiere agradar al Espíritu. Nos dice la palabra de Dios en Romanos que los que andan en el Espíritu no hay ninguna condenación a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted ama a Jesucristo? ¿Ama a Dios? ¡Ay, yo lo amo! Porque Él hizo un milagro en mi vida. Él hizo una obra perfecta en mi vida. Él me cambió, me sacó de la muerte, a su luz admirable. Y ahora, pero ¿y dónde te estás congregando? ¿Estás haciendo la palabra? Porque muchas personas vienen y se ponen una falsa piedad, una apariencia, mudan el rostro como que son unos tremendos cristianos. Pero después por los frutos se conoce, hermano. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿O acaso, si yo ando en el Espíritu, el Señor no me va a mostrar los frutos que tiene mi hermana o que tiene mi hermano? Por su palabra, sí. Porque dice, por su fruto lo conoce, porque los frutos se tienen que ver. Amén. Los frutos se tienen que distinguir que andan en el Espíritu. Sí, Señor. Porque si usted va a un árbol de manzana, lo primero que va a ver, ¿qué es? Manzana. Va a haber manzanas si está el tiempo de dar manzana. Claro. Por eso cuando Cristo fue y pasó por una higuera y había hojas, sabía que si había hojas tenía que tener fruto. Amén. Pero como no era el tiempo de dar fruto todavía, habían hojas, dice que el Señor la maldijo. ¿Por qué? Porque cuando fue a buscar el fruto no lo encontró. Gloria a Dios. Y fíjese por una persona, cuando viene a cada uno de nosotros el Señor a buscar el fruto, a ver del Espíritu, si nosotros andamos en el Espíritu y no lo encuentra, y no encuentra los frutos del Espíritu, encuentra una apariencia, ¿qué nos podrá hacer el Señor? Si estaremos en tiempos peligrosos y la iglesia no quiere darse cuenta, ¿Cómo no nos va a hablar el Señor por Y su palabra? Amén. y aquellos que estamos, hermanos, al frente, predicando la palabra del Señor, enseñando y edificando al pueblo de Dios, para, alabados a Dios, para que empiece a crecer en el Espíritu y ser restaurado, ¿cómo podemos nosotros no darnos cuenta y enseñar lo que dice su palabra? Yo puedo hacer tantas cosas. Yo puedo dejar boca abierta a cualquiera, hermano. Puedo tener un conocimiento de tal manera o puedo adquirir un conocimiento de tal manera, pero ¿para quién voy a engañar? Si a Dios no lo puedo engañar. A la gente lo podrá engañar, pero a Dios no. Amén. Claro.
A su nombre sea la gloria. Así que por su fruto lo conoceréis. Por eso dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, van a tener una apariencia, van a vivir hipócritamente, van a decir que son cristianos, pero con los hechos lo niegan. ¿No? En Isaías lo dice, también en Mateo 15 lo habla. Dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, estas personas que van a venir a la iglesia, o que están dentro de la iglesia, pero que viven una hipocresía, que viven una mentira, van a tener una apariencia de piedad, pero van a negar lo que dice esa palabra. Ahora, gloria a Dios. En Romanos capítulo 2, gloria a Dios, Romanos 2, gloria a Dios, dice Romanos 2:20, gloria a Dios. Vamos a ir del 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Gloria a Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y estos son el justo juicio de Dios, hermano. Porque ¿por qué yo voy a fijarme en lo que hacen los demás y yo vengo a hacer lo mismo? O hasta cosas peores. Por eso dice que van a tener apariencia de piedad. Tú que dices que no se ha de robar y roba. Tú que dices que no se ha de adulterar y adultera. Por eso, hermanos, tenemos que caer de la nube. Tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra y empezar a buscar de Dios, a la bolsa de Dios. ¿Y por qué tenemos que empezar a buscar de Dios? Porque tenemos que caer, hermano, a los pies de Cristo, arrepentidos. Por eso dice que por su fruto se conoce todo árbol. ¿Qué fruto estás dando en el Espíritu? A su nombre sea la gloria. Muchas personas tienen apariencia de piedad. Hacen carita. Pero ¿y por dentro cómo son? Están esperando, hermano, el momento para dar el zarpazo. Pero dice, pero negarán la eficacia de esto. La eficacia de esa persona, de esa palabra. Piedad. En 1 Timoteo, gloria a Dios. 1 Timoteo 5, gloria a Dios. 1 Timoteo 5, verso 4, verso 8, perdón, dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto está en los deberes hacia los demás. Fíjese por un momentito para que podamos entender. No reprendas al anciano, sino exhórtalos, dice, como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a los padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. ¿Y cuántas viudas hay hoy, hermano, hoy en día que se vuelven a casar? En vez de quedarse quieta, en vez de quedarse con el Señor, que el Señor la sustente y el Señor las abrigue teniendo oración, siendo diligente en oraciones y súplica de noche y día, no, están
acongojadas y están siempre, alabado sea Dios, satisfaciendo la carne. Ahora sigue diciendo, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora dice, pero si alguno no provee para los suyos. Ahora, fíjese por un momentito. Si yo no proveo para mi familia, si yo no miro por mi familia, primero está mi familia para proveer la necesidad que nosotros tenemos. Y si yo no proveo para mi familia, ¿cómo voy a seguir proveyendo para los demás? ¿Vengo a ser peor que un incrédulo? Porque si yo no proveo, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y si yo no ayudo a los que están en mi casa, soy peor que un incrédulo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra. Primero está la necesidad de mi familia. Y mi familia es mi esposa. Y la que tenemos al costado y lo que tenemos en esta casa. Después está lo demás. Pero mi familia, la más cercana, es mi esposa. Y yo tengo que proveer para ella y para mi casa. Porque si yo no proveo para acá y no cubro mis necesidades, ¿cómo puede morar el amor de Dios, hermano, en mi vida? Y cómo puedo derramar el amor de Dios, hermano, y que vean el amor de Dios la demás gente que yo también tengo en mi casa, una persona que le estoy proveyendo y que le estoy alimentando? ¿Cuántas personas hay que se dedican a ayudar a los demás y en la casa, hermano, están pasando muchas necesidades? ¿Cuántas personas hay que le sacan crédito a uno o a otro, a los de la casa, y en vez de sacarse un crédito para comprar alimentos, hermano, para comprar algo para la casa y para su familia, para disfrutarlo en familia, y nadie lo hace? Siempre proveen para los demás y después ¿cómo termina esa gente? ¿Desesperado? Porque si yo no proveo para los de mi casa, vengo a ser peor que un incrédulo. Y he negado la fe. Y es peor que un incrédulo, dice. Y más si tenés, sabes que tenés, que el Señor te ha bendecido y tenés para sustentarla, ¿no? A la casa. Amén. Por eso dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice, a estos evitan. Entonces uno los tiene que evitar. No por malo, sino porque lo dice la palabra. Sino porque yo me voy a convertir igual que ellos. Voy a hacer la misma macacada igual que ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, dice en el verso 7, 2 Timoteo 3:7, gloria a Dios. 3:7. 3:7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay algo, hermano, que lo está impidiendo. ¿Cuántas personas hay que necesitan o que tienen la necesidad ya de estar enseñando a otras personas? De ser evangelistas, de ser maestros, de ser hasta, yo que sé, tantos predicadores. Y siguen sentados en la banca, siguen sentados en la silla, hermano, aprendiendo, y siguen aprendiendo lo mismo, y no llegan a un conocimiento total. Y esto es lo que yo me pregunto, hermano. Esto es, hermano, a veces la realidad y la pregunta que yo me hago, teniendo tantos años metidos dentro del Evangelio, que ya tienen que ser hasta maestros, predicadores, y haciendo tantas cosas para el Evangelio, y siendo de bendición para la iglesia, para los hermanos, siguen sentados todavía aprendiendo. ¿Por qué? Por eso dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y aquí me aclara todo eso, en el verso 8. Y de la manera de que, Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora me está hablando la palabra de algo que pasó en la antigüedad. Está hablando de Janes y Jambres. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? ¿Te acordás? ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Los que se rebelaron en Coré, ¿no? No, esa es la rebelión de Coré. Esa es la Está ahí medio parecido, pero tenemos que ir al tiempo de Faraón. De cuando el pueblo de... se resistió cuando hacían los milagros. Ahí está, gloria a Dios. Sí, En el capítulo 7, gloria a Dios, en el capítulo 7, gloria a Dios, de Éxodo 7, gloria a Dios, donde ya se había presentado Moisés a Faraón, gloria a Dios, cuando Dios comisiona a Moisés y a Aarón para que se presenten delante de Faraón y les diga y hable delante de Faraón por su pueblo para que los deje ir. Ahora, verso 8 en adelante dice, 7:8 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, esta era una señal. Esto era una señal ¿para quién? Para Faraón. Claro. Porque ellos se iban a presentar delante de Faraón y ellos se presentaron delante de Faraón. Pero si Faraón, le dice Dios a Moisés y a Aarón, le respondiere diciendo, bueno, muestren un milagro para creer en el Dios de ustedes. Ellos tenían que mostrar un milagro. Ellos tenían que hacer un milagro. ¿Y qué milagro mejor que dice, bueno, echa tu vara? Y dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga ¿qué? Culebra. Para que se haga una serpiente. Ahora vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo ¿qué? Y se hizo culebra. Ahora se hizo una víbora, se hizo una culebra. Eso era la señal, era un milagro que Faraón le había pedido. Bueno, a ver, muéstrenme el milagro de ese Dios tan poderoso que ustedes predican. Dice que echó el báculo de Aarón en el suelo y se transformó en una culebra. Y todos quedaron sorprendidos. Algunos se sorprendieron, otros ya no, otros lo miraban con cara de incredulidad. Estos van a venir y me van a hacer, como diciendo, no. Este milagro estoy aburrido de verlo. Pero dice, en el verso 11 dice, entonces llamó también Faraón ¿a quién? A sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahora Faraón hizo venir a los sabios y a los hechiceros e hicieron exactamente lo mismo con sus encantamientos. Dijeron esas supuestamente palabras mágicas, ¿no? Como hacen los magos, ¿no? Y tiraron las varas de ellas también y también se hicieron culebra. ¿Pero por qué? Por sus encantamientos, por sus hechicerías. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea que la vara de Aarón se tragó, se comió las otras varas hechas culebra. Cosas de las cuales el poder de Dios siempre va a prevalecer contra el poder del enemigo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Ahora dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Pero por qué? Dice,
en el verso 8 de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 8, dice, y si de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, ¿qué significa resistir o resistieron? Y esto es lo que yo me quedé medio sorprendido, hermanos, porque ¿cuántas personas están resistiendo lo que dice la palabra de Dios por su incredulidad, por su dureza de corazón, por su terquedad que tienen en su corazón y por estar haciendo otras hechicerías y otros encantamientos? Porque como no creen al Evangelio, no le creen a la palabra, no creen a lo que le están predicando. Por eso ningún profeta, dice la palabra de Dios, le dijo mismo al Señor Jesucristo, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Gloria a Dios. Por eso dice, resistieron. Es la forma conjugada del verbo resistir, en pretérito perfecto simple, pasado, para la tercera persona del plural, o sea, ellos, ellas, ustedes. Su significado principal es oponerse. Mire lo que significa, es oponerse con fuerza a una acción o mantenerse firme sin dejarse vencer. ¿Y cuántas personas hay hoy que están resistiendo a la palabra del Señor? Que no se quieren dejar mover por lo que dice la Biblia, que siempre le encuentran un pero o la quinta pata al gato de lo que se le está predicando. ¿Cuántas personas están resistiendo al Espíritu de Dios? ¿No? Su significado se opone a la fuerza, a una acción o mantenerse firme sin dejarse vencer. Siguen porfiados en sus pensamientos y en su dictamen. No, porque si no se convierte ella, yo no me voy a convertir. Yo hasta ahora, yo quiero ver fruto de ella. ¿Y quién somos nosotros, hermanos, para tener o para hacer eso? Ahí estamos resistiendo al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios me dice que yo me tengo que arrepentir y tengo que buscar al Señor y yo tengo que aceptar a Cristo en mi corazón, ¿por qué resistir a ese llamado que Dios me está haciendo? A su nombre sea la gloria. Así que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estas personas están resistiendo a la verdad. No la quieren escuchar, no la quieren oír, no se quieren convertir, porque no se quieren dejar vencer por el Espíritu de Dios. Por más que le hable, por más que son redarguidos, por más que lloren, por más que el Señor los quebrante, no se dejan vencer por el Espíritu. Siguen luchando en su carne. Están siendo como Jacob, que luchó con el ángel en el peñel. Y luchan y luchan y luchan y no se dejan vencer. Ahora dice, aguantar, soportar, tolerar una situación difícil o un daño físico, como cuando se dice los cimientos de la casa resistieron el terremoto. Oponerse o defenderse. Hacer frente a un ataque o presión externa, por ejemplo, las tropas resistieron el asedio. Eso es lo que se oponen. ¿Y cuántas personas hay que se oponen al Evangelio? Por ejemplo, saben que hoy tienen que venir a congregarse. Y la palabra de Dios misma te dice que tenemos que congregarnos, ¿no? Bueno, pero estamos resistiendo a esa palabra. Pero por más que ellos sepan que dice la palabra de Dios que se tienen que congregar. Pero ¿cómo yo resisto a la palabra? Bueno, sabiendo que hoy tienen ganas de congregarse, saben que tienen que venir a congregarse, saben el horario de congregarse, entonces resisten el llamado que Dios le está haciendo, y como se entregan a los deleites y aman más los deleites que a Dios, entonces se entregan a los placeres de los deleites. Tomamos un mate sentadito en la calor de la estufa. Ay, vamos a pasear, ay, tenemos que hacer mandados, vamos al súper. Entonces están resistiendo al llamado que Dios le está haciendo, pero tenemos que tener cuidado, porque en cualquier momento Cristo viene y ahí
va a ser el lloro y el crujir de dientes, hermano. Gloria a Dios. Porque dice que yo no puedo resistir al Espíritu. Yo no me puedo oponer a lo que dice la palabra y hacer lo que yo quiera. Amar más los deleites que a Dios. Por eso dice, hacer frente a un ataque o presión externa. Por ejemplo, las tropas resistieron el asedio. Ahora dice controlar. Reprimir un deseo o impulso como resistieron la tentación. Cuando uno tiene ganas, por ejemplo, ¿no? Uno que antes fue fumador, y cuando te venían antes esas ganas de fumar, no podía resistir esa tentación y yo terminaba fumando. ¿Por qué? Porque no resistía. Porque no tenía la fuerza de voluntad para poder resistir toda esa tentación que yo tenía. Ahora, estando en Cristo Jesús, sí, porque yo tengo la fuerza, tengo la capacidad de resistir cualquier tentación en Cristo Jesús. Porque yo teniendo a Cristo lo tengo todo y resisto y me ayuda a resistir con su palabra en oración, pero si yo no me pongo por obra voy a ser porfiado. ¿A cuántas personas hay que se les dice que tienen que orar? Que tienen que buscar del Señor. Y tenemos que entregarnos a lo que dice la Biblia, hermano, y empezar a orar para poder ser bendecidos por Dios. Y están resistiendo a lo que dice la Biblia y no ponen por obra lo que uno les pone para... Porque todavía se lo damos a Biblia abierta. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, en contextos históricos o de lucha social, suele utilizarse como símbolo de mantenerse firme frente a la adversidad. Claro, porque resistimos a lo que el Señor nos habla y nos dice. Resistimos a eso, a lo bueno. Y no resistimos a poder vencer con el Señor en lo malo. Lo malo. Las cosas malas para uno, ¿no? Hermano, gloria a Dios. ¿Y cuántos hay hoy que están resistiendo a lo que dice la Biblia? Que en vez de escuchar, hermano, a lo que se le está predicando, ven quién le está predicando. En vez de escuchar la palabra, ven a la persona que le está predicando. Sí, pero vos fuiste esto, vos fuiste lo otro. Sí, pero eso fue en otro tiempo. Eso fue en un tiempo muy lejano, muy remoto. Por eso dice, se suele utilizar como símbolo de mantenerse firme frente a la adversidad. Cuando convocan de repente a un paro en un trabajo, ellos resisten firme la adversidad y el asedio de los patrones. ¿Por qué? Porque los patrones quieren que trabajen, pero ellos resisten firme sin trabajar, porque están luchando por un ideal, por algo, por algo del salario, para que ellos lleven la de ganar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Para que ellos puedan tener, hermano, a la voz de Dios, el acceso a un mejor salario, porque para eso luchan y resisten. En la palabra de Dios yo no puedo resistir a lo que dice el Espíritu. Si la palabra de Dios me dice tenés que orar, ponerte a orar, entonces yo me tengo que poner a orar. ¿Y cuántas personas a veces habemos, porque yo también me voy a poner dentro de todo esto, Sí. resistimos al Espíritu y resistimos a lo que dice la Biblia? Porque la Biblia nos dice que tenemos que hacer esto y hacemos todo lo contrario. Nos dice que tenemos que ayunar, no ayunamos. Nos dice que tenemos que hablar a diestra y a siniestra y no hablamos. Entonces eso es resistir lo que dice el Espíritu, hermano. A su nombre sea la gloria. Son personas, hermanos, corruptas de entendimiento. Por eso dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Todos esos van a resistir las personas, van a resistir la palabra de Dios y van a hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque primeramente son opositores de la palabra del Señor. Se oponen a lo que dice la palabra y de ponerla por obra. ¿Quieren un ejemplo? Vamos a ir en Hechos capítulo 13. Hechos 13.
Gloria a Dios. Hechos capítulo 13. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Hechos 13. Mire lo que dice acá cuando los apóstoles predican en Chipre. Verso 8. Pero le resistía ¿quién? Elimas. ¿Quién le resistía? Elimas. El mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartarla de la fe al procónsul. ¿Por qué? Quería apartar de la fe porque el procónsul Sergio Paulo quería escuchar a Pablo y a Bernabé. Él quería escuchar lo que ellos tenían para hablar, pero Elimas, la persona que tenía al costado, el mago, quería apartar de la fe al procónsul y no quería que escuchara la palabra del Señor. ¿Y cuántos hay hoy que personas que se oponen al Evangelio no dejan escuchar la palabra de Dios como realmente la tenemos que escuchar? Que siempre viven en continuo enfrentamiento, que se oponen a lo que dice la Biblia, que cuando uno pone una alabanza, o cuando uno pone una predicación, o cuando mismo nos ponemos unos auriculares para no molestar a nadie, esas personas se oponen, empiezan a hacer bochinche, te empiezan a preguntar, no te preguntan nada en toda la noche, pero es ponerte los auriculares para escuchar una prédica o alguna canción del Señor en la alabanza y ya te viven preguntando cosas, te viven diciendo esto, te viven perturbando. Son personas que se oponen al Evangelio y a lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros queremos salir a predicar el Evangelio, queremos salir a folletear, nosotros, hermanos, disponemos de una hora, pero los opositores vienen a cualquier hora y te apartan del verdadero objetivo que nosotros nos hemos trazado y puesto a poner por obra. Si nosotros decimos que vamos a salir a las 4, salir a folletear, salimos a las 4. ¿Y por qué salir 4:30? ¿Por qué salir 5:30? A la hora que a ellos les quede bien y no a la hora que se les puso. ¿Sabes cuántas personas hay que nos han dicho, hermano, ¿por qué no se va a alquilar? ¿Por qué no pone un anexo allá en el pueblo y se va a alquilar allá el pueblo? Yo los miro y les digo, ¿y por qué? Si yo teniendo mi casa, si yo a mi casa le abrí las puertas al Evangelio y a su palabra. ¿Por qué yo teniendo mi casa voy a salir a alquilar si acá no hay nadie, hermano, que se la juegue por Cristo? Si no vienen en lo poco, tampoco van a venir en lo mucho. ¿Y por qué yo hacerle caso a lo que dicen las personas, a esos opositores, antes que a lo que dice la palabra del Señor? Porque cuántas personas hay que nos decían, sí, porque ahí puede captar alma. Hermano, yo acá también tengo alma. Hay muchas personas que quieren venir, pero y con los chismes y con las habladurías que tienen esas personas, hermano, no dejan venir a nadie. Esos opositores todavía que aún se levantan contra la palabra del Señor. Y estamos esperando de que Dios haga la obra. O los convierta o los saque. Pero que traiga las almas. Y que saque realmente toda oposición que haya, hermano, para alabar a Dios, para el Evangelio. Por eso dice, hombres corruptos que resisten a la palabra del Señor, al Evangelio, que tendrán apariencia de piedad a esto de vista. ¿Cuántas personas hay que se nos acercan y nos abrazan? Ahí dice, ay, hermanito querido, hermanita querida, Dios te bendiga y todo lo demás. Y después, hermano, te sacan, hermano, y te clavan un puñal cuando se van de tu lado. Que hablan peste. Ellos van a tener su recompensa. Pero ¿cuántos opositores puede haber o podemos tener, hermanos, por lo que dice su palabra? Y esto se tiene que enseñar, esto se tiene que hablar y se tiene que decir. Por eso dice, de la manera que Jane y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ahora, ¿quiénes son los que resisten a la verdad? Estos, los hombres. Dice, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, intemperantes, vanagloriosos, personas que se dedican más a los deleites que antes que de Dios. Réprobos en cuanto a la fe.
Por eso siguen resistiendo, por eso son opositores. A su nombre sea la gloria. En 2 Timoteo, capítulo 4, gloria a Dios. 2 de Timoteo 4, verso 15, dice, vamos a ir del verso 14 en adelante. ¿Qué dice el 14 y 15? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Gloria a Dios. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahí está, gloria a Dios. Ahora, fíjese, hermano, y esto no es porque nosotros, Pablo no estaba juzgando, no, Pablo juzgaba, y a Pablo no era juzgado por nadie, porque el espiritual juzga todas las cosas. Pero Pablo no juzgaba, Pablo alertaba al pueblo y alertaba a Timoteo, alertaba a Timoteo de que Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora está hablando de una persona específica que le ha causado mal al Evangelio, que le ha causado males al Evangelio y al hermano y al apóstol. Ahora dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Y cuántas personas hay que se han opuesto a lo que uno está predicando en este lugar? Que se oponen a las palabras de la Biblia y de lo que uno está predicando. Entonces yo tengo que identificar a las personas corruptas de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Yo tengo que identificar y alertar al pueblo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que orar, hermano, por esas personas. Pero yo también las tengo que evitar. Porque no vaya a ser cosa que después, arrastrado por el error, yo venga a hacer lo mismo. Pero no para mal, sino para que se avergüencen, hermano, y empiecen a buscar de Dios en serio y se arrepientan de lo que están haciendo. Amén. Y si no quieren arrepentirse, el problema no es nuestro, es con el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tenido en cuenta. Ahora, cuando Pablo, presentó su primera defensa ante Herodes, no hubo nadie con él. No hubo nadie apoyando al hermano. Porque todos se escandalizaban, como hoy en día, hermano, se escandaliza la gente. Y nadie quiere que lo identifique. Estos son seguidores de Cristo, mirá, los evangélicos. Estos son los igual que van a visitar a los locos de allí. Por eso nadie viene, hermano. Por eso nadie te va a ir a visitar, porque se escandalizan. Porque andan más por las apariencias, hermano. Por lo que van a decir. Que el Señor nos ayude. A su nombre sea la gloria. Ahora, vemos aquí, hermano, que hay muchos opositores de la palabra. Pero también están los incrédulos. Claro. ¿Por qué los incrédulos? Porque no van a creer, hermano. Porque los opositores no creen a lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. ¿Y cuántas personas dentro del Evangelio, hermano, son incrédulos? Que se les predica, se les dice las cosas como son y ni siquiera ponen por obra nada. Fíjese por un momentito en Tito. Perdón. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Verso 1. Gloria a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Entonces, hermanos, tenemos que orar, y orar por los hermanos, y que oren por nosotros, para no correr el riesgo, hermano, de tener personas perversas, dice, y personas malas, incrédulas, que no
quieren nada del Señor. Que seamos librados de hombres perversos y malos. Claro, para que seamos librados de esas personas. Entonces por eso tenemos que orar. Por eso nos recomienda el Señor que lo evitemos, que guardemos, Amén. que guardemos nosotros también, no caer como ellos. Amén. Ahora, otra de las cosas es que dice que la mente de ellos es réproba, porque no tienen una mente espiritual, sino que tienen una mente carnal. Claro. Estamos dando referencias generales, hermano, a estas personas que no ejercen lo espiritual, sino que ejercen todo lo carnal. En Tito 1, dice así, verso 15, dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, de una mente perversa, de una mente carnal, que profesan conocer a Dios, pero después con sus hechos lo niegan. ¿Y cuántas personas hay que te dicen que están siguiendo a Cristo, que están orando, que están haciendo esto, haciendo lo otro, pero y después, hermano, cuando es tiempo de dar fruto, no lo dan? Que cuando realmente a veces tenemos que congregar, a veces no congregan. Cuando realmente se tiene que mostrar que realmente somos cristianos, no lo estamos mostrando. Por eso, de la manera que Janes y Jambres resistieron, eso es una forma de resistir a la palabra del Señor. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Que el Señor nos ayude, hermano, a no ser esta clase de personas, hermano, que nos opongamos al Evangelio, que nos opongamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en los postreros tiempos vendrán, dice, muchos apostatarán de la fe. Y estamos pasando tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque realmente estamos en tiempos peligrosos. Porque muchas personas actúan, tienen una actuación, hermano, delante de las demás personas. Tienen una fachada, por eso dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a aparentar, hermano, ser cristianos, pero no lo son. Y bueno, después por sus frutos se conoce realmente quién es cristiano y quién no. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y abriendo el entendimiento. Por eso está el error, hermano, Por eso está el error, hermano, de muchas personas de no congregar y de no meditar en su palabra. Por eso está el error, hermano, siempre resistir al Evangelio, resistir al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te está hablando, te está sacando el velo, te quiere dar a conocer la verdad. Y nosotros somos como la avestruz, ocultamos la cabeza, hermano, de los problemas. Y negamos la verdad, claro. Amén. Que ahí venimos a hacer otra palabra que está acá en la Biblia, que nos habló, es negar. Negarán la eficacia de eso. Amén. Por eso, hermano, no hacer cosas que estemos negando al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso, hermano, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, claro, tal cual como está escrita. Enseñar como está escrito. Porque si no, hermano, vamos a caer en el error. Vamos a caer en el error, hermano, y después nosotros vamos a pretender irnos con Cristo y no nos vamos a ir. Que el Señor nos ayude, hermano. Sí, amén. Tenga misericordia, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que dar conocimiento, dar a conocer quién es Cristo. A través de su palabra, después darle los rudimentos necesarios, las armas necesarias para el creyente y el ser humano, para que después
lo empiecen a poner por obra y empiecen a buscar a Dios y empiecen a estudiar su palabra y empiecen a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Por eso muchos me dirán aquel día, Señor, no, en ti echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no conozco. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Yo me quiero ir con el Señor y yo tengo que dar lo que está escrito. Negarlo, claro. Yo no puedo negar lo que yo sé. Amén. Por eso, hermano, si Dios te ha tocado, si Dios ha hecho ese milagro y te ha hablado y te ha redarguido, arrepiéntete y búscalo a Él. Confía en Él y Él hará, lo dice en el Salmo 37. Gloria a Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo. Dios te bendiga ricamente.